entidades extrañas observándote en tu propia casa e inexplicables criaturas esperándote afuera de tu hogar. Esta recopilación de relatos te pueden hacer pensar que no estás a salvo en ninguna parte. Así que disfrútalos en completa oscuridad con una buena bebida e imagina qué harías si estuvieras en esta situación. No sé cómo empezar esto. Lo siento, es que estoy muy confundido y trato de procesar toda esta información. Recientemente he estado experimentando mucha actividad en la casa de mis abuelos donde vivo actualmente. En el transcurso de los últimos 9 meses de vivir aquí, han sucedido muchas cosas diferentes, como objetos que desaparecen y aparecen, esto con mucha frecuencia. Ver sombras en la visión periférica, tener sueños extraños, parálisis del sueño con la presencia de algún tipo de demonio. Aunque estos son sueños, la verdad es que no sé cuánto confiar en mi mente. Ayer fue una experiencia totalmente distinta y estoy buscando asesoramiento sobre el tema. Estaba en mi cama hablando con mi novia. Teníamos una conversación normal cuando, por el rabillo del ojo, noté ojos brillantes en el pasillo. Fue entonces cuando reconocí un aura púrpura con rojo y amarillo. El aura parecía tener unas líneas paralelas que se movían a través de mi visión, pero no estaba en una parte fija de mi ojo. Lo vi moverse por la habitación y mi novia terminó mirando por el pasillo hacia esa dirección. En ese momento ella parecía estar muy asustada. Y no fue hasta que hoy me dijo que vio como un aura, una figura demoníaca muy oscura, un aura muy oscura, un cuerpo con cuernos y ojos muy rojos. No habíamos discutido lo que pasó esa noche para tratar de no atraer esas tipo de presencias negativas. En ese momento que me lo decía, mi pierna empezó a temblar incontrolablemente. No era la primera vez que me sucede esto. E incluso mi mandíbula también empieza a temblar. Terminé cayendo como en un estado de parálisis del sueño en el que seguía repitiendo: hay un demonio aquí tratando de acosar a mi novia. Pero creo que eso era solo un sueño muy lúcido. Es interesante notar que esa noche había estado sentado afuera de la casa y un grupo de ciervos, probablemente a 30 metros de distancia, parecían estar asustados todo el tiempo, porque creo que comenzaron a gruñirse el uno al otro en patrones muy extraños. Pero lo más extraño es que no dejaban de mirarme. Esto durante unos 30 minutos. Estas criaturas me miraban fijamente. Yo me metí a mi casa. Y es que entonces, cuando ya no había nadie afuera, hubo actividad del sensor de movimiento y vi pasar una sombra en el punto en el que yo había entrado. Pasaron algunas cosas más, pero no quiero hablar de eso. Estoy buscando consejos para rituales de limpieza, protección y conocimiento en general de estas situaciones. Cualquier cosa ayudaría, ya que estamos muy confundidos en cuanto a qué hacer para tratar de expulsar esa entidad. Esta historia tiene lugar en San Antonio, Texas. Yo era un corredor aficionado en ese momento, de unos 18 o 19 años.
A mi primo mayor lo consideraba prácticamente mi hermano. Él y yo entrenábamos durante el verano. Un acuerdo que teníamos era que cuando me desafiaba a correr, tenía que aceptar. La última competencia entre nosotros fue a las 10:30, 11 de la noche. Comenzamos la carrera y, por supuesto, estaba completamente oscuro. No podíamos ver mucho por delante de nosotros. Pero mi primo y yo conocíamos este sendero como la palma de nuestras manos. Se llama Parque Schnabel. Habíamos pasado años corriendo por todo este parque, incluso estableciendo nuestros propios senderos. La razón por la que digo esto surgirá más adelante. Entonces, estábamos corriendo hacia el primer, segundo y tercer pabellón en el sendero y hacia el campo de fútbol adyacente al sendero. El campo está unido a la pista de atletismo. Nos dirigíamos al campo de fútbol para hacer trabajos de sprint antes de regresar. De todos modos, al salir al sendero, vemos una enorme cosa enfrente de nosotros. Tenía que ser de unos 130 kilos. Poseía astas y medía alrededor de 2 metros más o menos. Esa cosa estaba sentado ahí, a la intemperie, debajo de una lámpara del parque, cerca de un montículo de tierra. Imagina ver a una criatura debajo de una lámpara, en un campo vacío, simplemente esperándote. Nos vio, giró su cabeza y se puso de pie, y empezó a resoplar. Mi primo me golpea el pecho y comienza a maldecir y luego grita: ¡corre! Fue la sensación más aterradora que he tenido. Mi primo era mucho más rápido que yo al correr, así que fue gracioso cómo se me adelantaba en términos de velocidad. Corrimos de regreso al primer pabellón en Schnabel. Estaba bien iluminado. Y así nos pusimos de acuerdo para correr de regreso. Acordamos hacerlo. Eso sí, todavía estaba completamente oscuro y a unos 11 kilómetros a casa. Juro que fue la carrera más intensa que he hecho en mi vida. Tiempo después hablamos de lo que vimos y coincidimos que ambos vimos las astas, la alta figura, y tenía como un cuerpo de oso. Busqué críptidos nativos del sur de Texas para tratar de identificar esta cosa. También he hablado con numerosas personas para tratar de explicar esto. Se veía muy similar a las fotos de Goatman, en el tamaño y los grandes cuernos. Sin embargo, se parecía más a un ciervo con un torso enorme y ancho. Aquí hay un enlace al mapa satelital donde encontramos a este monstruo y la parte donde corrimos hacia el pabellón. Me gustaría saber si alguien en el sur de Texas tiene experiencia con esto o sabe más sobre lo que encontramos. Es algo que mi primo y yo hemos pasado casi una década tratando de explicar por nosotros mismos. He estado queriendo compartir esto por mucho tiempo. Espero que sea terapéutico para mí. Cuando tenía 7 o unos 8 años, mi familia se mudó a un apartamento. Este lugar estaba totalmente embrujado. Todavía me hace sentir enfermo del estómago 22 años después. Casi inmediatamente después de mudarnos, comencé a caminar sonámbulo todo el tiempo. Siempre me despertaba en la parte superior de las escaleras. Nadie más estaba despierto, pero podía escuchar en el silencio a 2 personas teniendo una conversación en nuestra cocina. Y siempre tuve la sensación de que había una presencia en la parte inferior de las escaleras. Me aterrorizó. Tuve la sensación de que estaba tratando de atraerme para que pudiera atraparme.
Estaba tan oscuro que en realidad nunca pude ver nada. Una vez que sentía que podía moverme, volvía corriendo a mi habitación y me escondía debajo de mis propias sábanas o en la cama de mi hermana. Tal vez a mediados de 1999, mi hermana menor y yo estábamos en la habitación de nuestros padres viendo Mulan. Los créditos estaban sonando y estábamos divirtiéndonos saltando y cantando sobre la cama. De repente mi mirada se dirigió junto a la puerta y vi lo que solamente puedo describir como la cosa más aterradora que he observado. Había una chica en el techo mirándome. Solo podía ver su cara, cabello y manos, pero estaba boca abajo y mirando hacia la habitación desde el pasillo. La única forma en la que podría describir su apariencia es como la chica de una película de terror llamada The Grudge, excepto que no había ningún sonido proveniente de ella. Estaba completamente silenciosa, solamente mirándonos, a mi hermana y a mí. Y en ese momento todo lo que podía hacer era gritar. Grité tan fuerte que mi hermana también comenzó a gritar porque la había sorprendido. Miré hacia el otro lado de la cama y salté. Mi papá entró corriendo, regañándonos por ser muy ruidosos, y yo estaba tan confundido. Había caminado justo debajo de esta chica espeluznante y no lo había notado. Traté de decirles lo que vi, pero ya se había ido y nunca me creyeron. Pero más tarde, mi madre pudo ver a la misma niña cuando ella se encontraba sola en la casa. Estas no son las únicas experiencias que tuve allí, pero este es el acontecimiento en el que más pienso. A medida que crecía, me dije a mí mismo que probablemente acababa de imaginar a la chica en el techo, pero como adulto, decidí ver si había una posibilidad de que pudiera ser real. Cuando éramos niños, estábamos muy protegidos. A esa edad solo veía 5 canales: Nickelodeon, Cartoon Network, Disney, Warner Bros. Y a veces PBS. Todo esto mediante la televisión y no se nos permitía usar el control por nuestra cuenta. Así que nunca revisé los canales donde podría haber visto algo espeluznante como aquel día. Y la gran mayoría de veces simplemente volvimos a ver cintas VHS de las películas de Disney. Esa película de terror que me recordó a la niña salió en los Estados Unidos hasta el 2004. Lo siento si esto fue un poco largo, pero necesitaba quitarme esto del pecho. Por alguna razón lo estuve recordando mucho últimamente y me ha estado dando mucha ansiedad. Me encantaría escuchar lo que cualquiera de ustedes tenga que decir sobre esto. ¿Alguno de ustedes ha tenido alguna experiencia similar? Siempre he sido un creyente en lo paranormal. Fantasmas, poltergeists, espíritus, etc. Esto podría ser una historia larga, ya que hubo múltiples experiencias que involucraron cosas diferentes en el lapso de pocos años. Así que empezaré desde el principio. Yo me considero sensible a lo paranormal desde que era un adolescente y me di cuenta que no era un esquizofrénico, simplemente estaba teniendo alucinaciones. Así de reales se sintieron estas experiencias para mí. Cuando tenía 14 años, casi a mis 15, mis amigos y yo decidimos jugar con una tabla Ouija. Ahora sé que esto fue algo muy tonto de nuestra parte. Lo que pasa es que no pensábamos que funcionara porque no pasó absolutamente nada, o eso creímos. Ahora, para darles algunos antecedentes sobre dónde viví en ese momento, ya que es importante para la historia. Viví en un camino de tierra sin salida, en medio de un pantano, rodeado de bosques, a solo otras 3 casas en la calle. Ahora volvamos
a después de jugar con el tablero Ouija. Muchas veces en la noche estuve solo en mi casa. Comenzó con cosas pequeñas, como objetos que estaban en lugares en los que no deberían estar. Luego esto se convirtió en pasos y conversaciones. Serían pasos muy pesados, casi como el sonido de botas. Podía escuchar cosas que se caían y rodaban. Todo era muy extraño y siempre se sentía como si alguien me estuviera mirando. Estaba aterrorizado. Era como si no pudiera dejar de mirar por encima del hombro. Ni siquiera podía dormir sin luz porque la oscuridad se volvió cada vez más aterradora para mí. Por una buena razón. Cada noche en mi puerta había una sombra negra muy alta, en forma de un hombre. Quiero decir que tenía que haber tenido casi 2 metros de altura y siempre se quedaba allí. Nunca se movía. Recuerdo que la primera vez que lo vi me sentí congelado. Se me ponían los pelos de punta y sentía que si miraba para otro lado, él se acercaba un poco más. Hubo un par de veces que recuerdo la sensación como si alguien estuviera pasando sus dedos por mi cabello o acariciando mis brazos. Si bien nunca me sentí amenazado por esto, todavía tenía miedo. Ahora, la otra parte de esta historia fue justo antes de cumplir 15 años. Solía caminar hasta la esquina de la calle para que me recogiera la mamá de mis amigos y nos llevara a la escuela. Eso sí, estaba rodeado de pantanos y bosques de Florida. No tenemos farolas en la calle, así que es bastante oscuro. Eran alrededor de las 6 de la mañana. Estaba caminando por esa calle, a punto de ponerme mis auriculares y encender mi linterna, cuando algo me gruñe. Me refiero a un profundo gruñido gutural. Me enfrió hasta la médula. Al mirar hacia arriba, era un gran animal negro, que creo que llegaría hasta mis hombros, a 1,60 m, en 4 patas. Tenía un pelaje negro, peludo, y casi parecía un lobo con ojos rojos brillantes. Pero todo lo que hizo fue mirarme. Me estaba gruñendo y calculo que se encontraba a unos 3 metros frente a mí. No sabía qué hacer. Pensé que si corría atacaría y no quería darle la espalda. Así que hice lo que pensé que era mejor. Bajé los audífonos y seguí caminando como si nada. Cuando me di la vuelta para ver si me seguía, se había ido. Nunca lo he vuelto a ver. Y desde entonces me he mudado de casa. Mi tío me cuenta la actividad paranormal que hay en ese lugar, ya que él se mudó después de que yo me fui. Me ha dicho que escucha voces, y al parecer que personas invisibles lo tocan, casi como a mí me pasaba, ya que él se instaló en mi antigua habitación. Ojalá alguien pudiera ayudarme a descubrir qué era esa cosa que parecía un perro gigante. Sería realmente útil. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, que te las dejamos aquí en pantalla, donde estaremos subiendo más terror, pequeños fragmentos de estas historias. Y si tú igualmente quieres compartirnos algo, alguna historia, audio, video, fotografía, aquí estamos para servirte y para compartir todo este terror a la comunidad. Y vámonos, especímenes, porque creo que aquí espantan.